Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor Eduardo Rosales, profesor de tiempo completo de la UNAM Acatlán, un prestigiosísimo analista en temas internacionales, doctor también en relaciones internacionales por la Atlantic International University. Como siempre, gracias Eduardo por tu generosa participación con nosotros. Al contrario, mi querido Ricardo, muchísimas gracias por tu invitación, un gusto estar en este espacio y un fuerte saludo, un fuerte abrazo para toda tu teleaudiencia. Doctor Rosales, la verdad, yo no sé cómo has vivido tú estas horas recientes de lo que está pasando en Cuba, pero quisiera empezar por el exhorto que acaba de hacer. Hemos visto todas las escenas de las manifestaciones, los enfrentamientos entre civiles, bueno, unos civiles y otros que se dicen miembros del Comité de Defensa de la Revolución, auspiciados por el gobierno. Pero nos llaman mucho la atención las declaraciones del presidente de Cuba, Díaz-Canel, en el sentido de decirle a los revolucionarios y a los comunistas, lo acabamos de escuchar, salgan a las calles y defiendan la revolución de los que están protestando contra el gobierno. ¿Qué te parece esto? Me parece muy lamentable, mi querido Ricardo. Es el clásico discurso divisivo, polarizante, descalificador y yo diría hasta irresponsable ante los justos reclamos de la sociedad. Me parece que ese no es el camino porque solamente puede encender más la llama del descontento y desde luego esto lleva a la violencia. Ese es el punto fundamental. Una violencia que pudiera llegar a cobrar heridos e incluso hasta muertos. Y más en una sociedad que en los últimos años, sobre todo en los últimos meses y desde la aparición del COVID, ha venido teniendo constantes brotes de inconformidad. Lo que estamos viendo ahora es algo inédito por la cantidad, no por la calidad, por la cantidad numérica, desde luego, de los manifestantes, del número de los que han constituido estas marchas, y además también porque se dio en 9 de las 14 provincias de Cuba. Entonces ha alcanzado proporciones realmente alarmantes y la respuesta del gobierno, pues desde luego ahí el titular Miguel Díaz-Canel, es esta: salgan a las calles y enfrenten y defiendan la revolución. Me parece que no va el camino por ahí. Esto, repito, solamente engendra y genera violencia, mi querido Ricardo. Ahora, dime, ¿sería exagerado decir que estas declaraciones del presidente Díaz Canel son prácticamente una incitación o que están poniendo en riesgo la situación para llevarla a un grado de enfrentamientos entre partidarios y quienes están manifestándose, si no, no solamente en protesta, sino cuestionando al gobierno por la actual situación? Sí, Casi una totalmente. guerra civil, una incitación a la guerra civil. Exactamente, yo coincido aquí con ese punto de vista. Me parece que es una estrategia del famoso divide y vencerás entre el blanco y el negro, ¿no? Un discurso maniqueo y entonces llamar incluso hasta miembros de las fuerzas militares a que salgan a las calles para hacer una especie de contramanifestación, Sí, ¿sí? Pero repito, esto deriva en una cuestión todavía de crispación. Y repito, la crispación no es buena porque Cuba en estos momentos se encuentra en una situación muy, muy complicada y muy, muy difícil económica y sanitariamente hablando. Ahora, por otra parte, no solamente fue este pronunciamiento, mi querido Ricardo, sino también el hecho de la respuesta en términos de congelar prácticamente Internet. Entonces, de inhibir, ¿no? La comunicación entre los ciudadanos, pero además en un país que lamentablemente tiene controlado todo, hasta los medios de comunicación, tratar de que esto no salga. Primero, que no se disemine, que no se divulgue dentro de Cuba y también que no salga allende fronteras. Entonces, sí, me parece esta una actitud muy desafortunada por parte del titular del Poder Dictatorial, Ejecutivo dirías. allá en Cuba. ¿Perdón? Dictatorial, dirías.
Fíjate que dictatorial y yo diría además con tintes fascistoides. Es muy penoso lo que ocurre en Cuba porque déjame, si me lo permites, abundar un poquito más en esto que acabo de decir, que suena muy, muy fuerte de lo fascistoide. Fíjate que Cuba ha tenido, pues, a lo largo de la revolución, algunos logros que no le podemos escatimar, logros indiscutibles, como es la cuestión de la educación y la salud. Ah, pero ha convertido también esa salud y esa educación en instrumentos de control social. Por ejemplo, en la educación, los niños desde pequeñitos se les está diciendo, repitiendo, reiterando, es un bombardeo constante desde la infancia de que Fidel Castro pues es el héroe, ¿no? Sí. El endiosar su figura, el Mesías caribeño, y eso me parece que sí es una cosa muy, muy censurable y muy criticable. Y por lo que se refiere a la salud, pues lo han convertido muchos de estos consultorios, digámoslos en términos muy domésticos, que hay muchísimos en Cuba, casi uno por cada manzana, pero los han convertido también en una suerte de instrumento de la inteligencia cubana, de espionaje para detectar quién es la disidencia. Entonces, si bien es cierto, son logros, también repito, han sido instrumentos de control social por parte de un régimen que, bueno, hay que decirlo, el titular del Poder Ejecutivo controla pues, el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Por así Mm. decirlo, pero también el legislativo, también el judicial, también el electoral y también el sistema económico, los medios de producción, dichos en mismos términos, es la tecnología que ellos utilizan, el Sí. control del deporte, de las instituciones de la cultura, de las instituciones de la recreación, pero además algo pues, que cabe destacar, digo, es una verdad incuestionable. Cuba es uno de los 5 países que tienen un régimen de partido único, fíjate nada más, mi querido Ricardo, Sí. junto con China, con Vietnam, con Laos, con Corea del Norte, imagínate. Y hay otros que también tienen un régimen de partido único, pues de facto, ¿no? Como por ejemplo, pues Rusia y Venezuela. Pero de jure y de facto, este es el grupo de los 5 países que, repito, tienen un régimen de partido único y que desde luego, pues esto pues, contraviene toda esta idea de lo que es francamente la democracia y la alternancia al poder, mi querido Ricardo. ¿Quién manda en Cuba? Todavía los Castro, Raúl Castro concretamente, se especula con que si ya huyó a Venezuela, qué sé yo, y hay alguna serie de versiones sobre el papel de Raúl Castro actualmente en Cuba. Fíjate, mi querido Ricardo, que hay muy marcados 2 grandes grupos, digamos 2 Cubas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Cuba del pueblo, de la sociedad en general, no me gusta mucho ese término de pueblo, pero vamos a decirlo, su propio lenguaje, y está el grupo élite, ¿sí? Esta élite gobernante, esta élite que ha venido consolidando y forjando el castrismo desde hace mucho tiempo, una élite muy pequeña, muy cerrada, ¿sí? Y además es una élite que goza de toda clase de privilegios. Y bueno, pues que se ha constituido ya pues, literalmente en una gerontocracia, ¿no? Mm. En la que todavía tiene un gran poder Raúl Castro, aunque aparentemente se encuentre pues, retirado, pero que tiene un peso específico determinante. No obstante que Miguel Díaz-Canel sea el presidente y sea también el secretario general del Partido Comunista Cubano, que por cierto también ya tiene casi 6 décadas, ¿no? Pero bueno, aquí a lo que voy es que es un grupúsculo, ¿sí? Es un grupo que, bueno, muy cerrado, muy estrecho, numéricamente muy limitado, que es el que controla absolutamente todo. Y en función de ello, al concentrar todo el poder político, también concentra el poder económico y la dirigencia, desde luego, en todos los rubros, en todos los ámbitos de Cuba. Así es que a lo mejor ya si falla la figura de Raúl Castro en algún tiempo, no importa, porque finalmente, repito, es un grupo de poder perfectamente consolidado e ideologizado, de tal suerte que será muy difícil para todo, pues, a toda la sociedad poder hacerle mella pues, a esta dictadura, me pesa decirlo, a esta dictadura, porque además son expresiones que no tienen un liderazgo, que no hay una organización frente a un gobierno que sí la tiene y que no se tiente el corazón, pues también para ejercer la represión, mi querido Ricardo.
¿Algún otro aspecto del que no te haya yo preguntado y que creas bueno, no tienes una bola de cristal? ¿Cuáles pueden ser los escenarios? ¿Qué sé yo? La postura de México, el presidente López Obrador acaba de decir pues que prácticamente son asuntos internos que solo le competen al gobierno cubano, pero puede haber ahí una crisis humanitaria, no es tan disparatado pensar en una diáspora y que también tengamos alguna suerte de corriente migratoria para acá, no sé. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre lo que sea tu preocupación fundamental del caso Cuba? Fíjate que no me quería, son 5 o 6 puntos de manera muy breve, mi querido Ricardo. Lo primero que diría es que tampoco quiero minimizar el famoso bloqueo estadounidense. Ah, Lo lleva más 6 décadas. Es un bloqueo, desde luego, inhumano, es un bloqueo que va, yo diría, hasta genocida, y coincido, ¿no?, con los pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va contra derechos humanos, absolutamente, y que le ha ah, ocasionado enormes pérdidas y sobre todo sufrimientos al pueblo cubano. Eso me parece que es innegable. Pero por el otro lado, también el gobierno le ha faltado un sentido de crítica y sobre todo de autocrítica, porque realmente el modelo cubano, modelo de gobierno cubano, ya es caduco, ya es obsoleto, está absolutamente rebasado, mi querido Ricardo. Ahora, por otra parte, el COVID, indiscutiblemente, y en todos los países, no más en Cuba, ahora sí, como dice el refrán mexicano, aquí y en China, vino a exacerbar, vino a visibilizar todas las problemáticas y todas las contradicciones que hay en ese país, todas las debilidades. El Producto Interno Bruto de Cuba cayó en 11%, se le cerró la principal fuente de ingreso de divisas, que es el turismo, y aunque hizo una reforma económica y fiscal el gobierno cubano a partir del 1 de enero de este año, subiendo los salarios, pero también subieron los alimentos, subió el agua, subió la electricidad, subió ah. todos los servicios básicos, y esto desde luego vino a crispar, a encender los ánimos de una población que ya había tenido manifestaciones a lo largo de todo el 2020, pero que ahora está cobrando proporciones de esta naturaleza. Así es que yo creo que también hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, por otra parte, la migración, mi querido Ricardo, bueno, desde la medida que hizo Barack Obama en las postrimerías de su mandato, cerró ya la posibilidad de aquella famosa ley pies secos, pies mojados, ¿no?, donde tocaba a un cubano el Ajá, suelo estadounidense y sí, pues podía entrar y sí. quedarse en Estados Unidos. Ahora no, y eso ha, como podemos decir, cerrado la válvula de escape. La migración está cerrada y entonces ahora el cubano tiene que salir a Sudamérica, a Centroamérica e incluso a México, donde se han incrementado Sí. el número de solicitudes de refugio. Y por otra parte, pues por lo que respecta al titular del Poder Ejecutivo mexicano, pues me parece que es un discurso ya con frases muy hechas, con lugares comunes, y pues hablando esto de la famosa no intervención. Yo me gustaría decirle al titular del Poder Ejecutivo que me gustaría preguntarle qué es la intervención para él, ¿no? Y en consecuencia, pues, ¿qué sería la no intervención? Pero aquí intervención uno la interpreta, los internacionalistas, los expertos en derecho internacional, la interpretan como una injerencia directa, ¿sí?, con apoyo de recursos financieros, técnicos, humanos a una de las partes en conflicto. Eso es injerencia, ¿sí? Sí. Y acá se confunde la no intervención con la pasividad, con la política del Poncio Pilato, ¿no?, de lavarse las Del manos y silencio alejarse. cómplice. Y entonces se convierte en un silencio cómplice, mi querido Ricardo. Lo fácil, ¿no?, Mm. lo sencillo, para que tampoco le sea criticada su propia administración. Entonces, pues muy, muy penosa y muy triste la actuación de México, y más cuando es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así de sencillo, así Mm. de fácil y así de penoso e indignante, mi querido Ricardo. Doctor Eduardo Rosales, como siempre, gracias, de verdad, muy aleccionador escucharte. Te mando mi abrazo y mi agradecimiento más sincero. Igualmente, mi querido Ricardo, un fuerte abrazo para ti y sobre todo para tu muy, muy informada teleaudiencia. Hasta pronto, doctor, gracias.
Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.